que decía calcular el incremento de la intensidad de campo magnético delta H2 en el punto P subíndice 2 producido por una fuente ubicada en el punto P subíndice 1 con valor, ¿verdad? Bueno, el inciso B que quedó pendiente, que es I por delta L1 igual a 2pi por A Z, microamperes por metro, dado los puntos ubicados el 1 en 4 menos 2, 3 y el 2 en 0, 3, 0. Y el inciso C con un valor de 2pi multiplicando a punto 6ax menos punto hy microamperes metro, dado los puntos 1 en 4 menos 2, 3 y el 2 en 1, 3, 2. ¿Alguien resolvió el problema o no lo resolvieron? ¿Que me pueda dar sus resultados? ¿Me escucha? A mí me... Sí. Bueno, ahora le digo que me dio a mí. El B me dio menos 7, menos 5.6 y menos 4.2 nanoamperes sobre metro. A ver, en el B te da menos 7. Ajá. En la X, menos 5.6 en Y. Sí. Y 0. No, me dio 0 en menos. Z. Ok, a mí me dio menos 4.2. No, ahí está. Estoy haciendo que cheque. A mí Lo voy a revisar. A mí Chécalo. me dio lo mismo, pero en Z me dio 0. Correcto, Z debe ser 0. A ver, déjame apuntarlo. Sí, a ver, permíteme un platito. Déjame insertar un par de diapositivas nuevas, en blanco, para que lo pueda escribir. Bien, entonces en el inciso B, delta H2, entonces resultó con menos 7.07 o menos 7, menos 5.66 y 0 en unidades de nanoamperes por metro. ¿Correcto? Y en el inciso C, ¿cuánto les da? Me dio 1.93 en X, 1.44 en Y, e igual 1.44 en Z, nanoamperes sobre metro. Ok, entonces, dices que te dio 1.93 positivo. Sí. Sí. Ok. Y luego te da 1.44 Sí. y la otra 1.449. Sí. Es correcto. Estos son los resultados que deberían de dar. Entonces es correcto lo que le dio a su compañero Luis Esteban, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, entonces este ejemplo que se dimos en la sesión pasada, la sesión del... Pues ayer, ¿verdad? Ya me estoy confundiendo. Entonces, ya vimos la aplicación de la ley de Biot-Savart en forma diferencial. Podemos hacer un ejemplo de cálculo para, en el caso de la ley de Biot-Savart en forma integral, sí lo podemos hacer y vamos a hacerlo ahora mismo. Entonces déjenme borrar esto
No hay ningún enunciado, simplemente vamos a poner un dibujito que vamos a hacer para un ejemplo de cálculo. Voy a poner entonces un alambre enrollado, es como si fuese una espira, y entonces se va a calcular el campo magnético exactamente en el centro de esa espira. La corriente lo vamos a definir que circula en sentido antihorario, es decir, en el sentido inverso en el que giran las manecillas de un reloj analógico. Y vamos a considerar un diferencial de longitud, que es este rectangulito que estoy dibujando en la parte de abajo. Ese cuadrito que está ahí. Entonces tenemos una circunferencia, imagínense un alambre que está completamente cerrado, es un aro, y a ese aro, ese alambre, se le va a hacer circular una corriente. Entonces tendríamos en principio del punto P al diferencial de L. El diferencial de L puede ser en cualquier zona, ¿eh? Como es una circunferencia, puede ser en cualquier lado. Puede haberlo puesto aquí o aquí o aquí o en cualquier punto. Es exactamente lo mismo, dado que pues es una circunferencia perfecta. Bueno, que a mí no me sale tan perfecta. Entonces puede, en este caso, dibujarse de esa manera. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, pues para eso vamos a utilizar la fórmula de la ley de Biot-Savart para lo que es la intensidad de campo eléctrico, pero ahora utilizando la integral. Vemos que esta está dada en amperes por metro. Entonces, en principio vamos a considerar que la corriente es constante. ¿Ok? Bueno, aquí me faltó. Aquí está bien. Si la corriente es constante, entonces tendríamos que esto sería igual a una integral. Ya sabemos que es una integral de superficie cerrada. Sería entonces H igual a I dividido entre 4pi por la integral del diferencial de longitud, producto cruz en AR dividido entre R cuadrada. ¿Quién es esa R? Esa R, pues debería ser esta R, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Recordando el producto cruz es, voy a ponerlo por acá, si tenemos dos vectores, el producto cruz de esos dos vectores, voy a llamarle A y B, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sí lo tienen por ahí en sus fórmulas? No, este no, profe. ¿No?
Lo vimos por ahí cuando tocamos lo que es el producto punto y el producto cruz. Por ahí lo buscan en sus apuntes. Esa es la definición del producto cruz. Entonces el vector de DL lleva esa dirección hacia la derecha, como si fuese tangencial. Y AR, pues sería, en este caso, ese sería el vector unitario. Entonces se formaría un ángulo que a este le vamos a llamar θ. Y entonces, si sustituimos la ecuación, tenemos lo siguiente, que la intensidad de campo eléctrico será igual a la corriente, que es constante, dividida entre 4pi, por la integral de dl, que es el diferencial de longitud, por el seno de θ, dividido entre r cuadrado. Obviamente, r es el radio y es constante, entonces este nos quedaría fuera de la integral, que multiplica a la integral de L por el seno de θ. Pero vemos que θ ahí, ¿cuántos grados son? Aquí θ vale 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? 1. 1, correcto. Entonces, bueno, voy a escribir en la otra, me falló. A ver, de la otra página que era. Entonces, H, voy a ponerlo aquí. H va a ser igual a la corriente dividida entre 4pi, como R en este caso pues, también es constante porque es el radio del espira, nos quedaría simplemente el diferencial de longitud. Y entonces H sería igual a la corriente dividida entre 4pi por R cuadrada por L. Como estamos considerando una espira completamente cerrada, deberíamos de medir el perímetro. El perímetro de una espira o de una circunferencia, ¿cuánto es? ¿Alguien lo recuerda? ¿2 pi por R, profe? Correcto, 2pi por R. Entonces esto sería igual a la corriente dividida entre 4pi por R cuadrada por 2pi por R. Entonces aquí nos quedaría simplemente que H sería igual a la corriente dividida entre 2R. ¿Es correcto? Y este sería el valor de la intensidad de campo magnético exactamente en el centro de esa espira. Dependerá del valor de la corriente. Aquí se consideró que es constante. Podría ser una corriente, por ejemplo, de 5 amperes o de 2 amperes o de 1 amper, etcétera. Y dependiendo, en este caso, del radio de esa circunferencia, entonces podemos determinar lo que es la intensidad del campo magnético. Profe, ¿le puede regresar a la anterior diapositiva? Si permíteme. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta que tengan?
Profesor, disculpe, ¿qué preguntó que era el valor de 2πr? No te entendía tu pregunta. Ajá, que había preguntado que ¿cuánto es el valor el de 2πr? Preguntó lo del perímetro de la espira. El perímetro de la esfera es 2pi por, en este caso, 2pi por el radio, ¿no? Ok, Es el gracias. perímetro o toda la longitud de la circunferencia. Porque vean que L, si se fijan bien, aquí en la figurita, este es un diferencial, esto que está aquí es un pequeño pedacito de todo este alambre, de todo el alambre que está así. Entonces se hizo el cálculo solamente para ese pedacito, pero como lo queremos determinar en toda la circunferencia, pues hay que multiplicarlo por su perímetro, ¿no? Y el perímetro es 2pi por su radio. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? ¿Consideran un problema difícil de resolver? No, profe. Es sencillo, ¿verdad? La fórmula por sí sola, que es en la parte superior, pues como que es muy apantalladora, ¿no? Hay como que se ve ahí medio tenebrosa. Pero si aplicamos correctamente la interpretación en la figurita que puse, que si se fijan no puse ningún texto, simplemente dije vamos a poner una espira y vamos a calcular la intensidad de campo magnético exactamente en el centro de la espira. Y entonces, bueno, como pues no tenemos ahí el dato del vector unitario, podemos sacar su equivalente utilizando el producto cruz, que sabemos que es la magnitud de ambos vectores que lo van a formar por el seno del ángulo que se forman entre ellos. Pero aquí los dos vectores entre los cuales se va a formar ese ángulo es de L y AR. Pero AR, ¿cuánto vale? ¿Alguien podría decirme cuánto vale AR? ¿O qué significa AR? ¿Es el vector unitario? Es el vector unitario, por consiguiente vale la unidad. Por eso aquí ya no aparece, ¿verdad? Aquí debería ser dl por 1 por el seno. El ángulo debe ser la magnitud de dl por la magnitud de 1 por el seno de teta, que sería el ángulo entre los dos vectores. Y al ver en este caso que el ángulo que se forma son 90 grados, pues eso me facilita, eso me da 1, y pues me queda simplemente I por L entre 4pi por R cuadrada, pero L sabemos que vale toda la circunferencia, y de ahí puede determinar toda la circunferencia, media circunferencia, un cuarto de circunferencia, etcétera. Profesor, yo ¿Ok? tengo una ¿Alguna? Sí. Había dicho que esta fórmula solamente la íbamos a usar cuando la carga no fuera uniforme o algo así. No, cuando no es cuando la carga no es uniforme, pero ese es otro caso. Déjeme regresar a las diapositivas. Cuando utilizamos lo que es la densidad de carga superficial, es decir, K, a la que tú te refieres es a la fórmula que está ahorita en la pantalla. Esta que está aquí abajo. Sí, profe, ya recordé. Gracias. ¿Sí? Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿De alguna duda que tenga?
No, profe. ¿no? Como pueden ver, pues, se requiere mucho conocimiento de otras cosas, ¿no? No solamente de los conceptos que estamos viendo, sino también de muchas cosas para poder llegar al resultado que se espera. Entonces hay que ponerse bastante abusados ahí en los problemas. Vamos a ver otro, también no lo traigo escrito, pero voy a poner una figurita y vemos cómo se resuelve. Vamos a suponer que ahora tenemos un conductor, es decir, un conductor cilíndrico, un pedazo de alambre, en el cual vamos a hacer circular una corriente en él. Y queremos medir la intensidad de campo magnético en el punto P. Y en este caso vamos a tomar aquí en esta zona, esta franjita que está aquí, le voy a llamar diferencial de longitud. Para este ejemplo de la ley de Biot-Savart, sabemos que esta nos dice que la intensidad de campo magnético es igual a la integral cerrada de la corriente por el diferencial de longitud producto cruz con AR dividido entre 4pi por la magnitud elevada al cuadrado. R siempre hay que acordarnos que es el vector que nos indica la diferencia entre el punto y ese diferencial de longitud. Entonces, si sabemos que eso es R, entonces debería ser R este vector, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Para facilitarnos entonces, esto podemos hacerlo como hace un momento, ¿sí? El 4pi es constante, nos quedaría una integral. Esto nos quedaría 1 sobre 4pi por la integral de la corriente, porque no sabemos cuánto va la corriente, no sabemos si es constante o no, por dl, ¿sí? Por el vector unitario que vale 1, por el seno que forma entre ellos, ¿sí? Dividido entre r, pero r también es constante porque no se está moviendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería r cuadrada. Así nos quedaría la fórmula. Bien, ¿cuánto es el ángulo o teta? Bueno, el ángulo teta debería ser el ángulo que forman entre, en este caso, el diferencial de longitud y el vector unitario. El vector unitario de NR sería este que está aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Y el otro vector lo voy a poner en color verde. El vector de DL lleva esta dirección. Algo que es importante hacer mención es que el vector de I y el vector de L siempre llevan el mismo sentido. Apúntenle por ahí. Eso es importante a la hora de hacer este tipo de análisis.
Por consiguiente, ¿cuánto vale el ángulo entre ambos vectores? 0. Y entonces, esto nos resulta como 0. Ya que esto, pues es 0. Es decir, eso, entonces exactamente enfrente de ese alambre no existe, no se puede calcular la intensidad de campo magnético. ¿Alguna pregunta? No, profe. Sí queda claro entonces a lo que se refiere esto de la ley de Biot-Savart. Profe. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy, recordándoles que el próximo lunes es el examen. ¿Desde dónde van a venir los temas? Bueno, pues los temas prácticamente pues es todo porque ahorita acabamos de ver con estos ejemplos que necesitamos información desde lo que es el producto cruz, ¿verdad? La divergencia, aunque en realidad deberíamos empezar desde el segundo examen desde la divergencia, pero pues como ustedes pueden darse cuenta, los problemas no son aislados, a excepción de los primeros que se hicieron cuando comenzamos el curso, que sacábamos, en este caso, conversión de diferentes tipos de sistemas coordenados. Pero después de ahí, cuando empezamos a ver ya la ley de Coulomb y fuimos avanzando, todos los problemas pues requieren de conocimiento previo, ¿verdad? De pues, manejo de vectores, de producto punto, necesitamos el producto cruz. Entonces, pues se puede decir que pues se tiene que conocer los temas pasados para poder resolver los problemas que se están presentando. Aquí típicamente acabamos de ver eso, ¿verdad? Entonces el examen va a venir hasta, pues prácticamente se puede decir que desde lo que es la energía almacenada, desde divergencia, desde por ahí, hasta lo que es esto de la ley de Biot-Savart. ¿Por qué voy a considerar hasta lo de hoy, que es la ley de Biot-Savart? Porque si lo dejo esto, podría quitarlo y considerarlo para el siguiente examen. Pero el problema es que pues vamos a ver más temas y entonces cuando se ve en el tercer examen ya no se van a acordar de este tipo de cosas de Biot-Savart. Por eso creo que es mejor que de una vez se pregunte porque está fresco el tema. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Va a ser igual que la vez pasada, profe? O sea, con cámara prendida y nos habló de todo eso. Sí, sí. Ok. Hagan su buen formulario, por favor. ¿Sí? Y yo sé que a lo mejor, de hecho, pues ustedes pueden hacer uso de cualquier libro, pero si uno se pone a pensar, ustedes pueden conseguirse 4 o 5 libros para auxiliarse. Está bien, no me pongo eso. Pero el problema es que si no captan bien lo que pide el problema y todos estos detalles que estamos viendo,
y quieren buscar en los libros algunos tips que les dé para que puedan resolverlo, seguramente se les va a ir todo el tiempo buscando y les va a entrar por ahí el estrés que de por sí ya llevan y los nervios y se les va a pasar el tiempo. Mi sugerencia es que estudien bien los problemas, estudien bien todos los conceptos que hemos estado viendo, denle su repaso, hagan un buen formulario, ¿sí? Aquí la ventaja de esta asignatura es que, bueno, pues no los mandamos a la guerra sin fusil, sino que les damos la oportunidad de que tengan su buen formulario, pero eso sí, chéquense que sea un buen formulario, ordenadito, ¿sí? Para qué sirve cada cosa, porque finalmente es parte de sus herramientas, ¿sí? De lo que hemos estado viendo, por ahí su formulario de matemáticas, porque están viendo que a veces requerimos, en este caso, pues lo que es relaciones trigonométricas, sí se requieren mucho, entonces, pues lo necesitan para poder resolver las cosas. No sé si hay alguna otra pregunta. No, No, profe. profesor. Bueno, pues entonces si no hay alguna otra pregunta, hasta aquí le vamos a dejar por hoy y nos vemos el lunes para lo del examen. Que tengan muy buen día y cuídense. Sale, profe, buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Igualmente. Hasta